La detonación es el problema estrella en los motores de gas en plantas de cogeneración. De hecho, la detonación define el límite de potencia que podemos darle a un motor. Así que mientras que el motor no detone, nosotros podemos aumentar la carga, pero llega un momento en el que aparece el fenómeno de la detonación. Ahí hemos llegado al final de la potencia del motor, es la máxima potencia que nos va a entregar. Si intentamos superar esa potencia, lo que vamos a tener van a ser efectos adversos, especialmente la degradación de componentes internos del motor, como las camisas, los pistones y culatas. Y además de eso podemos originar una gran avería, como un fallo en la biela, que podría provocar finalmente pues, la destrucción completa del motor, porque si uno de estos bielas falla mientras el motor está funcionando, pues terminará provocando una avería que en general ya no tendrá solución y supondrá el siniestro total del motor. Así que a la detonación hay que prestarle mucha atención. En el momento que empezamos a notar detonaciones en el motor, es una situación a la que no debemos llegar y tendremos que actuar. Si el motor no ha actuado por sí mismo, no ha corregido el problema de acuerdo al software y a los algoritmos que tenga para corregir el problema, lo que tendremos que hacer será actuar nosotros, y la mejor actuación que podemos hacer siempre es bajar la potencia del motor hasta un punto tal que no detone. La detonación tiene varias causas, pero fundamentalmente tiene mucho que ver con las temperaturas y las presiones que se alcanzan en el interior del cilindro. Aunque hay detonaciones que se provocan por la suciedad del motor, por carbonillas y por otros elementos que puede haber ahí en el interior de la cámara de combustión, lo más habitual es que la detonación se deba a que las condiciones que se dan en el interior, tanto de presión como de temperatura, superen el punto de autoinflamación de la mezcla. En ese momento, lo que sucede en esas condiciones de presión y de temperatura es que la mezcla, en vez de hacer una deflagración de manera progresiva, lo que ocurre es que se ve sometida a una combustión muy rápida, a una velocidad superior a la del sonido, justo cuando el pistón está en la carrera de subida, antes de subir arriba. Más o menos lo que ocurre es que durante la carrera de subida se alcanza una presión y temperatura tal que la mezcla puede ignicionar en determinados puntos. Esos puntos empiezan la ignición, el pistón está subiendo, vamos a hacerlo como a cámara lenta, el pistón está subiendo, ha empezado la ignición en algún punto, esa llama está generando gases que se expanden a gran temperatura, que se expanden y comprimen la mezcla que no está aún en ignición, y esa mezcla, esto va aumentando el frente de llama, va comprimiéndose, y esa mezcla que aún no ha combustionado, de repente alcanza temperaturas y un conjunto de temperatura y presión tal que toda esa mezcla ¡pam!, enciende a la vez, no de forma progresiva. Claro, ¿qué tendríamos que hacer? Pues trabajar en cualquier cosa que sea rebajar la presión y temperatura de ese cilindro. Así que refrigerar mejor el aire de admisión, el intercooler, está en muchas ocasiones detrás de la detonación. Refrigerar mejor el bloque del motor, la refrigeración del agua de camisas suele estar en muchas ocasiones detrás de estos efectos detonadores. Ajustar la riqueza del gas, ajustar la rampa de gas, cambiar el punto de encendido de la bujía, de manera que tardemos más, la ignición se produzca un poquito más tarde. Y sobre todo la medida estrella, que es bajar un poquito de potencia el motor, son suficientes como para acabar el efecto de detonación. Hay que recordar esto, no podemos estar trabajando con un motor de combustión interna detonando, que detone varias veces al día, porque cada una de esas detonaciones son pequeñas explosiones que están degradando camisa, pistones. Si uno pretende subir mucho de potencia pensando que de esa manera va a obtener más energía a lo largo de la semana o a lo largo del mes, se equivoca, porque las paradas que nos va a provocar la detonación van a suponer unas pérdidas de energía
muy superiores que las que se producirían si mantienes el motor a un poquito menos de carga, pero en un límite en el que no detone. Los sistemas antidetonación que suelen tener los motores son sistemas en realidad muy básicos. Son sistemas que lo que van a trabajar fundamentalmente va a ser, si detectan una detonación, pues la primera cosa que va a hacer va a ser retrasar el encendido, retrasar el momento en el que la chispa salte, con el fin de que no haya gases acumulados que, junto con el aumento de presión que está suponiendo el pistón al subir, pues genera una presión excesiva. Hay que retrasar un poquito, eso lo hace el software automáticamente, le retrasa un gradito y ve qué es lo que ocurre. La segunda medida que va a tomar el motor es la medida que yo os sugiero que toméis, que es rebajar la carga, pero no lo va a rebajar un poco, lo va a rebajar como mínimo un 25% y va a comprobar si con eso es suficiente. Insisto en que la rebaja en la carga es lo más importante que podemos hacer para evitar que un motor detone. Si ahora estamos en un sitio caluroso, o bien en una época calurosa, o estamos en un momento del día caluroso, la mejor decisión es rebajar la potencia del motor, pero no el 25% que hace el motor automáticamente cuando se activa el sistema antidetonación, sino que podemos rebajarlo de forma constante un 10, un 12, un 5, un 15, algo que nos permita, que basado en la experiencia, nos permita saber cuál es la potencia que tenemos que seleccionar. Recordemos que los motoristas, los fabricantes de motores, son vendedores de equipos que tienen que competir en prestaciones con otros. Por tanto, es muy habitual que apuren mucho las prestaciones del motor y que nos den prestaciones máximas del motor en unas situaciones ideales, idílicas. Claro, las situaciones reales son mucho más complejas que las situaciones habituales. Si pretendemos llevarlo a plena carga y ambientalmente la temperatura es un poco alta, el agua no está suficientemente fría, el agua de refrigeración no está suficientemente fría, hay algún problema con la refrigeración o el sitio donde está tomando el aire el motor está más caliente de lo normal, pues finalmente la temperatura de la mezcla va a ser más alta que lo que la cámara de combustión puede resistir en el momento en el que se produce la compresión. Así que si nosotros trabajamos esa temperatura y tomamos todas las medidas necesarias para que esa gran temperatura no se produzca, será la mejor forma que tengamos de trabajar contra el fenómeno de la detonación. Hay algunas medidas complementarias, como la limpieza de la bujía, como la limpieza de la cámara de combustión, como la sustitución de las cámaras en el momento en que empezamos a ver que están rayadas o con espejos. Pero sin duda alguna, la mejor de las situaciones, la mejor forma de resolver un motor que trabaja detonando es bajarlo ligeramente de carga.